Una niña entra en crisis y nadie consigue ayudarla. Una camarera se arrodilla, respira con ella y la calma. El padre reacciona con rabia, ciego por el orgullo. Pero cuando se da cuenta del daño, ya es tarde, y solo queda buscar, con el corazón en ruinas, a quien le dio voz al amor. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La lluvia se desplomó sobre Madrid como una cortina pesada, transformando las calles en ríos turbulentos y borrando el gris del cielo con un gris todavía más denso. Marcelo Andrade sujetaba con firmeza el volante del sedán negro de importación, con los ojos fijos en el tráfico caótico que se formaba frente a él. A su lado, en el asiento trasero, sujeta al asiento, infantil con un cuidado casi obsesivo, estaba Sofía, 3 años y medio de edad, pelo castaño y liso que caía sobre sus pequeños hombros, ojos oscuros que parecían albergar un universo silencioso e incomprendido. Sofía no hablaba, nunca había hablado. No de la forma en que hablaban los otros niños, al menos. Marcelo ya había consultado a 6 especialistas distintos, recorrido clínicas privadas en los barrios más exclusivos de la capital madrileña, escuchado términos técnicos que todavía resonaban en su mente como sentencias definitivas. Trastorno del espectro autista, retraso significativo en la comunicación verbal, hipersensibilidad sensorial. Se había aprendido cada palabra, cada informe, cada recomendación, pero aún así en el fondo no conseguía aceptarlo por completo. Marcelo Andrade había construido un imperio tecnológico desde cero, ganado premios, cerrado contratos millonarios, dirigido equipos enteros con la firmeza de quien nunca admitía fallos. ¿Cómo podía, entonces, no ser capaz de ayudar a su propia hija a decir una sola palabra? La lluvia golpeaba con violencia el cristal y Marcelo sintió la opresión familiar en el pecho. Sofía detestaba los ruidos fuertes, detestaba los cambios bruscos, detestaba los ambientes llenos de gente, y allí estaba él, atrapado en el tráfico, viendo a la pequeña comenzar a retorcerse en el asiento, sus deditos cerrándose en puños, su rostro contrayéndose en una expresión que él ya conocía demasiado bien. Era el principio. Siempre empezaba así. Necesitaba salir de allí. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera esperar a que pasara la tormenta, donde Sofía pudiera respirar, donde él pudiera tener apenas unos minutos de paz. Al divisar una pequeña cafetería en la siguiente esquina, con un letrero discreto y ventanas empañadas por la lluvia, Marcelo giró el volante bruscamente, aparcando el coche frente al establecimiento. Apagó el motor, respiró hondo, miró a su hija por el retrovisor. Sofía tenía los ojos cerrados con fuerza, las manos presionando sus propias orejas. Bajó del coche, abrió la puerta trasera, desabrochó el cinturón de seguridad de la niña y la levantó en brazos. Sofía se acurrucó contra el pecho de su padre, temblando. Marcelo le cubrió la cabeza con su propia chaqueta y corrió hasta la puerta de la cafetería, empujándola con el hombro. La campanilla sobre la entrada tintineó, resonando en el ambiente pequeño y acogedor, y Marcelo sintió a su hija estremecerse violentamente en sus brazos. La cafetería era sencilla, mesas de madera oscura, sillas desparejadas, una barra larga donde se exhibían galletas y bollos bajo una vitrina de cristal ligeramente arañada. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a canela y mantequilla. Había pocos clientes, tal vez 5 o 6, esparcidos por las mesas. Conversaciones en voz baja, el tintineo de las tazas, el sonido distante de la máquina de café trabajando. Y la lluvia, siempre la lluvia, golpeando sin piedad en el exterior. Marcelo eligió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, lejos de las otras personas. Sentó a Sofía en la silla a su lado, acomodando el pequeño cuerpo de la niña con cuidado. Ella mantenía los ojos cerrados, las manos todavía presionando las orejas. Él sabía que necesitaba distraerla, apartar su atención de los sonidos que la atormentaban. ¿Pero cómo?
Sofía no jugaba con juguetes comunes, no interactuaba de la forma esperada. Vivía en un mundo propio, rodeada de muros invisibles que él no sabía cómo atravesar. Una empleada se acercó a la mesa. Era joven, tal vez unos 25 años, con el rostro delicado y cansado de quien trabajaba largas jornadas. El delantal estaba manchado de café y harina, el pelo castaño recogido en un moño, apresurado, algunos mechones escapando y cayendo sobre su frente. Sonrió tímidamente, sacando un pequeño bloc del bolsillo. «Buenas tardes. ¿Qué van a tomar?» Marcelo apenas la miró. 2 cafés, un zumo de naranja. La mujer lo anotó y volvió a la barra. Marcelo observó a Sofía sintiendo cómo la tensión crecía dentro de él. La niña comenzaba a balancear el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, un movimiento repetitivo que hacía siempre que estaba a punto de entrar en crisis. Él conocía las señales. Conocía cada etapa del proceso, pero saberlo no hacía las cosas más fáciles. Nunca las hacía. De repente, a alguien se le cayó una taza al suelo. El sonido del cristal haciéndose añicos resonó en la cafetería como un disparo. Sofía abrió los ojos de repente, jadeante, y se llevó las manos a la cara, arañándose las propias mejillas. Marcelo se inclinó hacia adelante, intentando sujetar las muñecas de su hija. «Sofía, no. Calma, está todo bien. Papá está aquí». Pero no estaba todo bien. Sofía empezó a gritar, un sonido agudo y desesperado que cortaba el aire como una cuchilla. Se deslizó de la silla cayendo de rodillas al suelo, golpeando las manos contra su propio rostro, contra el suelo, contra todo lo que estaba a su alcance. Marcelo se agachó rápidamente, intentando rodearla con los brazos, pero la niña se debatía con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. La gente empezó a mirar. Siempre miraban. Miradas de pena, de incomodidad, de juicio silencioso. Marcelo sintió el calor subirle por el cuello, la vergüenza familiar apoderándose de él. Era un hombre poderoso, respetado, incluso temido, pero allí, arrodillado en el suelo de una cafetería barata, sujetando a su hija que gritaba sin parar, se sentía impotente, débil, derrotado. Entonces, de repente, alguien se arrodilló a su lado. Marcelo levantó la vista, listo para rechazar cualquier ayuda, para alejar a cualquier intruso. Pero cuando vio el rostro de la empleada, algo le hizo dudar. Ella no tenía esa mirada de pena, no tenía la expresión desesperada de quien no sabe qué hacer. Había calma allí, había algo que no podía nombrar, pero que le hizo quedarse en silencio, simplemente observando. La mujer no tocó a Sofía, no intentó sujetarla, no dijo una palabra. En su lugar, sacó del bolsillo de su delantal un pequeño juego de tarjetas ilustradas. Tarjetas sencillas, hechas de cartulina. Cada una, con un dibujo de colores. Una estrella, un corazón, una flor, una nube. Sostuvo la tarjeta de la estrella frente a Sofía, sin forzar, sin presionar. Simplemente la mantuvo allí, inmóvil, esperando. Sofía siguió gritando durante unos segundos, pero entonces sus ojos rojos y llenos de lágrimas se posaron en la tarjeta. Parpadeó, confundida. La empleada giró la tarjeta lentamente, mostrando el reverso, donde había otra imagen, esta vez de una luna. Sofía dejó de gritar. Su cuerpo todavía temblaba, pero el sonido había cesado. Observaba las tarjetas con una intensidad que Marcelo rara vez veía. La empleada entonces comenzó a respirar de forma exagerada, lenta y profunda, expandiendo el pecho, soltando el aire por la boca. Sofía la observaba, hipnotizada, y entonces, sin que nadie lo esperara, la niña empezó a imitarla. Respiró hondo, soltó el aire, respiró hondo de nuevo. Sus hombros comenzaron a relajarse. Las manos, que antes golpeaban frenéticamente el suelo, ahora descansaban sobre sus rodillas. La crisis estaba pasando. Marcelo no podía creer lo que veía. Años de terapias, de especialistas, de métodos caros y complejos. Y allí estaba una empleada de cafetería, con tarjetas de papel y respiración controlada, haciendo algo que él nunca había conseguido hacer. Debería estar agradecido, debería estar aliviado,
Pero lo que sintió fue diferente. Fue rabia, fue humillación, fue el miedo profundo y visceral de que él no era suficiente, de que nunca sería suficiente. La empleada se quedó allí unos minutos más, mostrando las tarjetas, respirando junto a Sofía, hasta que la niña estuvo completamente calmada. Entonces se levantó despacio, guardó las tarjetas en el bolsillo y volvió a la barra, como si nada hubiera pasado. Marcelo levantó a Sofía del suelo, colocándola de nuevo en la silla, todavía aturdido por lo que había presenciado. Sintió las miradas de los otros clientes, ahora menos curiosas, más comprensivas, pero aquello solo empeoraba las cosas. La empleada volvió con los pedidos, colocó las tazas y el vaso de zumo sobre la mesa con cuidado, todavía con esa sonrisa discreta en los labios. Marcelo la miró fijamente, sintiendo el orgullo herido arder dentro de él como una brasa. «Gracias, pero no he pedido ayuda», dijo, con la voz saliendo más dura de lo que pretendía. La mujer parpadeó, sorprendida. «Disculpe, solo quería ayudar». ¿Ayudar? Marcelo sintió la rabia crecer, irracional, descontrolada. ¿Crees que no sé cuidar de mi propia hija? ¿Crees que necesito la lástima de una desconocida? No estaba teniendo lástima de nadie, respondió ella, con la voz baja pero firme. Solo estaba hablando el idioma que ella necesitaba escuchar. ¿Hablando el idioma? Marcelo se rió, un sonido sin humor. No sabes nada sobre ella. Nada. Así que no te metas donde no te han llamado. La mujer dio un paso atrás, su rostro enrojeciendo. La gente alrededor había dejado de conversar, observando la escena en un silencio embarazoso. Sofía, todavía sentada, miraba a la empleada con los ojos muy abiertos, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. «Siento mucho si le he ofendido», dijo la mujer con la voz temblorosa. «Solo quise ayudar». Marcelo no respondió. Arrojó unos billetes sobre la mesa, cogió a Sofía en brazos y salió de la cafetería, de vuelta a la lluvia, que ahora caía con menos fuerza. Colocó a su hija en el asiento trasero, le abrochó el cinturón con manos temblorosas, entró en el coche y arrancó el motor. Mientras conducía por las calles empapadas de Madrid, sintió el peso de la culpa comenzar a instalarse en su pecho, pero apartó el sentimiento. Había hecho lo correcto, se había defendido a sí mismo. Había mantenido el control, o al menos eso era lo que intentaba convencerse. Esa noche, después de acostar a Sofía, Marcelo se quedó solo en el salón del ático donde vivía. Era un apartamento amplio, moderno, con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad iluminada allá abajo. Todo allí era impecable, todo allí era perfecto, pero también era vacío, frío, solitario. Cogió un vaso de whisky, se sentó en el sofá de cuero y se quedó allí, simplemente mirando a la nada. Pensó en la empleada, pensó en las tarjetas, pensó en la forma en que Sofía había respondido, y pensó en sí mismo, en la forma en que había reaccionado. ¿Había exagerado? ¿Había sido injusto? Se levantó, caminó hasta la habitación de Sofía y abrió la puerta despacio. La niña dormía tranquila, el rostro sereno bajo la suave luz de la lamparita de noche. Marcelo se acercó, observando a su hija con una mezcla de amor y desesperación. Haría cualquier cosa por ella, cualquier cosa, pero a veces parecía que cualquier cosa no era suficiente. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la mesita de noche, al lado de la cama, había una servilleta arrugada. Marcelo la cogió abriéndola con cuidado, y allí, dibujado con lápices de colores, había un dibujo sencillo. 2 muñecos de palitos. Uno tenía el pelo recogido en un moño. El otro era pequeño, con el pelo largo y liso. La empleada y Sofía. Marcelo se sentó en el borde de la cama, sujetando la servilleta con ambas manos. Sofía había guardado ese dibujo, lo había traído a casa, lo había colocado al lado de la cama como si fuera un tesoro, y él había humillado a la mujer con la que su hija claramente había conectado. Había alejado a la única persona que había logrado calmar a Sofía de verdad. La culpa que había intentado ignorar volvió con toda su fuerza, pesada como el plomo. Cerró los ojos,
Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo, Marcelo Andrade admitió para sí mismo que quizás, solo quizás, se había equivocado. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Sofía estaba diferente. No era la crisis, no era la desesperación, era algo más sutil, más profundo. Se quedaba de pie frente a la ventana, mirando a la calle, como si estuviera esperando a alguien. Cuando Marcelo la llevaba a cualquier lugar en coche, la niña presionaba su manita contra el cristal cada vez que pasaban por alguna cafetería, sus ojos buscando, buscando. Marcelo sabía lo que estaba buscando, sabía a quién estaba buscando, y aquello lo destrozaba por dentro. A la tercera noche, después de acostar a Sofía de nuevo, Marcelo se quedó sentado en el suelo de la habitación de su hija, con la espalda apoyada contra la pared, la servilleta con el dibujo en las manos. Había construido una vida entera basada en el control, en el poder, en nunca admitir debilidad. Pero ahora, mirando a esos dos muñecos de palitos, se dio cuenta de que todo ese control no significaba nada, que todo ese poder era inútil si no podía darle a su hija lo que realmente necesitaba. Y lo que Sofía necesitaba, admitió finalmente, no era a él, era a esa mujer, a esa desconocida de delantal manchado y tarjetas de papel que de alguna forma inexplicable hablaba el idioma que su hija comprendía. Marcelo se levantó, guardó la servilleta cuidadosamente en el cajón de la mesita de noche y salió de la habitación. Volvió al salón, cogió el móvil y se quedó allí simplemente sosteniendo el aparato, intentando encontrar el valor. Valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Valor para tragarse el orgullo y admitir que necesitaba ayuda, no para sí mismo, sino para Sofía. Y fue entonces, en la oscuridad de ese salón impecable y vacío, que Marcelo Andrade tomó una decisión que lo cambiaría todo. Volvería a esa cafetería, buscaría a esa mujer y le pediría disculpas, no porque fuera fácil, sino porque su hija se lo merecía y porque, quizás por primera vez en su vida, Marcelo estaba dispuesto a dejar el orgullo a un lado y hacer lo que era correcto, no lo que era cómodo. La lluvia había pasado, pero la tormenta dentro de él apenas comenzaba, y Marcelo sabía que para atravesarla necesitaría ser más valiente de lo que nunca había sido en toda su exitosa y cuidadosamente controlada vida. Necesitaría ser vulnerable, necesitaría ser humano, y eso, descubriría, era mucho más difícil que construir cualquier imperio. 5 días pasaron antes de que Marcelo finalmente encontrara el valor suficiente para volver a la cafetería. 5 días en los que Sofía continuó mirando por la ventana, buscando algo que él no podía darle. 5 días en los que la servilleta arrugada pesó en el bolsillo de su chaqueta como una piedra. 5 días en los que el orgullo y la culpa libraron una batalla silenciosa dentro de su pecho. Era sábado por la mañana, cuando finalmente aparcó el coche frente al establecimiento. Esta vez no había lluvia. El cielo de Madrid estaba despejado, un azul raro que parecía casi extraño entre los edificios altos. Marcelo apagó el motor, pero se quedó allí, con las manos todavía en el volante, el corazón latiéndole más rápido de lo que debería. No tenía la costumbre de pedir disculpas, no sabía cómo hacerlo. Había construido toda una carrera siendo firme, decisivo, sin retroceder nunca. Pero ahora, por primera vez, necesitaba retroceder. Necesitaba admitir que se había equivocado. Bajó del coche, cerró las puertas y caminó hasta la entrada de la cafetería. La campanilla tintineó de nuevo cuando empujó la puerta, y Marcelo sintió que se le encogía el estómago. Había más gente esta vez. Parejas tomando café, grupos de amigos charlando, el sonido de risas y conversaciones llenando el aire. Miró hacia la barra y la vio allí, preparando un capuchino, el delantal limpio esta vez, el pelo recogido de la misma manera apresurada. Marina. Le había preguntado su nombre a una de las otras empleadas la última vez que había estado allí. Marina Santos, 26 años. Trabajaba en la cafetería desde hacía 3 años, siempre servicial, siempre amable. Era todo lo que había logrado averiguar. Ella no lo vio llegar.
Estaba concentrada en el café, haciendo dibujos en la espuma con cuidado, la lengua atrapada entre los dientes en una expresión de concentración infantil. Marcelo se acercó a la barra carraspeando. Marina levantó la vista y cuando lo reconoció, su rostro se tensó. Colocó la taza sobre la barra, se limpió las manos en el delantal y dio un paso atrás. «Necesito hablar contigo», dijo Marcelo, con la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Marina intercambió una mirada con la compañera que estaba a su lado, una mujer mayor de pelo canoso. La compañera asintió haciéndose cargo de la barra y Marina rodeó el mueble quedando frente a Marcelo. Había una distancia cautelosa entre ellos. Se cruzó de brazos sobre el pecho, esperando. «Sobre el otro día», comenzó Marcelo, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. «No debí hablarte de esa manera. No debí tratarte de esa forma. Estabas intentando ayudar y yo fui injusto». Marina no dijo nada. Simplemente continuó mirándolo, el rostro indescifrable. Marcelo respiró hondo, forzándose a continuar. «Mi hija, Sofía, tiene autismo. No habla. Se asusta fácilmente. Y yo no sé cómo lidiar con eso. He intentado de todo. Especialistas, terapias, métodos. Pero nada funcionó como lo que tú hiciste. En 5 minutos conseguiste calmarla de una manera que yo nunca he conseguido en 3 años. Y eso me asustó. Me hizo sentir inadecuado». Se detuvo, sintiendo el nudo en la garganta. Marina descruzó los brazos, su expresión suavizándose un poco. «No eres inadecuado», dijo suavemente. «Es difícil». «Lo entiendo». «¿Cómo sabías qué hacer?», preguntó Marcelo, la voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿De dónde salieron esas tarjetas?». Marina dudó, mordiéndose el labio inferior. «Mi hermano pequeño. Él también es autista. No verbal. Crecí ayudando a mi madre a cuidarlo. Aprendí sobre comunicación alternativa, sobre cómo calmarlo, sobre cómo entender lo que necesitaba sin que él tuviera que hablar. Las tarjetas son parte de eso. Son símbolos, formas de comunicar sin palabras». Marcelo sintió que algo se movía dentro de él, algo que no sabía nombrar. Era alivio, quizás, o esperanza, o simplemente la sensación de que, por primera vez, no estaba completamente solo. «Sofía te ha echado de menos», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Se queda mirando por la ventana. Presiona la mano contra el cristal del coche cuando pasamos por cafeterías y ha guardado un dibujo de ti y de ella juntas. Marina parpadeó, sus ojos brillando. «¿En serio?». Marcelo asintió, sacando la servilleta del bolsillo y extendiéndosela. Marina la cogió con cuidado, abriéndola y mirando los 2 muñecos de palitos. Una sonrisa triste apareció en sus labios. «Lo hizo durante la crisis», murmuró Marina. «Siempre llevo lápices de colores en el bolsillo. Se los di cuando vi que empezaba a calmarse. Pensé que lo había tirado». «Lo guardó», dijo Marcelo. «Y duerme con él al lado de la cama todas las noches». Marina cerró los ojos, apretando la servilleta contra su pecho. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí que rápidamente parpadeó para apartar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz vacilante. Marcelo respiró hondo, preparándose para decir las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. «Quiero que pases tiempo con ella, con Sofía, aunque solo sea una tarde. Te necesita. Necesita a alguien que la entienda y yo necesito aprender. Necesito ver cómo lo haces, cómo conectas con ella». Marina lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando algo. Finalmente, asintió, despacio. «Está bien, puedo ir el domingo. Es mi día libre». Marcelo sintió que el alivio lo inundaba como una ola. «Gracias. En serio. Muchas gracias». Marina le devolvió la servilleta, pero Marcelo negó con la cabeza. «Guárdala. La hizo para ti». Marina guardó la servilleta en el bolsillo de su delantal, limpiándose discretamente los ojos con el dorso de la mano. Marcelo anotó la dirección del ático en una servilleta, se la entregó y salió de la cafetería sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en semanas. El domingo siguiente,
Marcelo se despertó más temprano de lo normal. Limpió la casa personalmente, algo que normalmente dejaba a la empleada. Organizó los juguetes de Sofía en el salón, preparó café, compró bollos frescos en la panadería de la esquina, lo dejó todo listo. Estaba nervioso, más nervioso de lo que se ponía antes de presentaciones importantes para inversores, porque esta vez no se trataba de negocios, se trataba de su hija, de una oportunidad de quizás finalmente conseguir ayudarla. El timbre sonó a las 10 de la mañana, puntualmente. Marcelo abrió la puerta y allí estaba Marina, con una mochila a la espalda y una sonrisa tímida en el rostro. Llevaba vaqueros desgastados y una blusa sencilla de algodón, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Parecía más joven así, sin el delantal, sin la tensión del trabajo. «Hola», dijo suavemente. «Hola. Entra». Marina entró, sus ojos recorriendo el ático con una expresión de leve sorpresa. Era un lugar impresionante, Marcelo lo sabía. Ventanas enormes, decoración minimalista y cara vista panorámica de la ciudad. Pero de repente, viéndolo a través de los ojos de ella, todo aquello parecía frío, impersonal. «Sofía está en su cuarto», dijo Marcelo guiándola por el pasillo. «No sabe que vienes. No sé cómo va a reaccionar». «No pasa nada», respondió Marina, ajustándose la mochila en los hombros. Marcelo abrió la puerta de la habitación de Sofía despacio. La niña estaba sentada en el suelo, rodeada de bloques de construcción que no usaba para construir, sino para organizar por color. Era una de sus actividades favoritas: alinear, organizar, crear patrones. Sofía levantó la vista cuando oyó abrirse la puerta, y al ver a Marina se quedó completamente inmóvil. Por un momento, Marcelo temió que su hija no la reconociera, pero entonces Sofía soltó el bloque que sostenía, se levantó tambaleándose y corrió hacia Marina, abrazándola por las piernas con fuerza. Marina se arrodilló inmediatamente, devolviéndole el abrazo, con los ojos cerrados por la emoción. «Hola, Sofía», susurró. «Yo también te he echado de menos». Marcelo se quedó allí, de pie en la puerta, observando la escena. Algo se le oprimió en el pecho. No eran celos, era otra cosa. Era gratitud, era alivio, era la sensación de que, por primera vez, alguien entendía a su hija de la forma que merecía ser entendida. Marina pasó toda la tarde con Sofía. Sacó de su mochila más tarjetas ilustradas, objetos sensoriales de diferentes texturas, pequeños instrumentos musicales que hacían sonidos suaves. Se sentó en el suelo de la habitación y trabajó con la niña usando señas, dibujos, expresiones faciales exageradas. Sofía respondía, imitaba, intentaba, y poco a poco comenzaba a hacer sonidos nuevos, pequeños gruñidos, murmullos, nada que se pareciera todavía a palabras, pero era más de lo que Marcelo le había oído nunca. Él se quedó observando desde la puerta, fascinado. Marina tenía una paciencia infinita. Nunca forzaba, nunca presionaba, simplemente esperaba, ofrecía, guiaba, y Sofía florecía bajo esa atención amable como una flor que finalmente encuentra el sol. Las horas pasaron sin que Marcelo se diera cuenta. Cuando Marina finalmente miró el reloj y dijo que tenía que irse, eran casi las 5 de la tarde. Sofía le cogió la mano, negándose a soltarla, y Marina tuvo que prometer que volvería el próximo domingo para que la niña finalmente la dejara ir. Después de que Marina se fuera, Marcelo le dio la cena a Sofía. La niña estaba diferente, más presente, más alerta. Durante el baño, intentó imitar los sonidos que Marina le había enseñado. Durante el cepillado de dientes, señaló objetos, algo que nunca había hecho antes. Y cuando Marcelo la acostó, Sofía le sujetó el rostro con sus 2 manitas y lo miró a los ojos. Realmente lo miró, de una manera que nunca lo había hecho. Marcelo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Buenas noches, princesa», susurró, besando la frente de su hija. Esa noche, solo en el salón, Marcelo se permitió llorar. Llorar de alivio, de esperanza, de
miedo a que todo aquello pudiera desaparecer, pero también llorar de gratitud por Marina, por su paciencia, por su amabilidad, por haberle dado a Sofía algo que él no había podido darle solo. Los domingos siguientes se volvieron sagrados. Marina llegaba puntualmente a las 10, pasaba el día con Sofía y se iba al final de la tarde, dejando a la niña más feliz, más comunicativa, más viva. Marcelo observaba todo desde lejos, aprendiendo, intentando absorber cada técnica, cada enfoque. Pero también, sin darse cuenta, comenzaba a observar a Marina de otra forma. La forma en que se reía cuando Sofía hacía algo nuevo. La forma en que sus ojos brillaban cuando la niña conseguía imitar un sonido. La forma en que cantaba en voz baja mientras trabajaba, canciones sencillas y melodiosas que a Sofía le encantaban. Marina tenía una luz. Una amabilidad genuina que no era fuerza de voluntad u obligación. Era simplemente quien era. En la quinta semana ocurrió algo extraordinario. Marina había traído una pequeña pizarra blanca y rotuladores de colores. Estaba enseñando a Sofía a dibujar formas simples, círculos, cuadrados, triángulos. Sofía sujetaba el rotulador con dificultad, pero lo intentaba, con la lengua atrapada entre los dientes en la misma expresión de concentración que tenía Marina. Entonces, de repente, Sofía cogió el rotulador rojo y empezó a escribir. No eran formas, eran letras. Irregulares, torcidas, pero eran letras. Marcelo, que estaba sentado en el sofá revisando unos documentos de trabajo, no se dio cuenta inmediatamente, pero Marina lo vio, y se llevó la mano a la boca con los ojos muy abiertos. «Marcelo», llamó, con la voz temblorosa. «Ven a ver esto». Él se levantó rápidamente, acercándose. Marina señaló la pizarra. Allí, escritas en letras rojas desiguales e imperfectas, pero completamente legibles, había 3 palabras. «Te quiero, papá». Marcelo sintió que le flaqueaban las piernas. Cayó de rodillas al lado de Sofía, cogiendo el rostro de su hija con ambas manos. Sofía lo miró, sus ojos oscuros y profundos, brillando con una inteligencia que él siempre supo que estaba allí, pero que nunca había logrado alcanzar. «Yo también te quiero, princesa», susurró, con la voz quebrada. «Te quiero tanto». Sofía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí, real, verdadera. Y Marcelo se derrumbó. Abrazó a su hija con fuerza, escondiendo el rostro en su pelo, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Marina se apartó discretamente, dándoles espacio, pero Marcelo extendió la mano sujetándole la muñeca. «Gracias», dijo, mirándola a través de las lágrimas. «No sé cómo agradecértelo. Me has devuelto a mi hija». Marina se arrodilló a su lado, poniendo la mano sobre la de Marcelo. «Nunca la perdiste. Siempre estuvo aquí. Solo necesitaba a alguien que la ayudara a encontrar el camino». Y allí, los 3 juntos en el suelo de la habitación, rodeados de tarjetas de colores y juguetes esparcidos, algo cambió. Ya no se trataba solo de ayudar a Sofía, ya no se trataba solo de aprender técnicas, se trataba de pertenencia, se trataba de familia, se trataba de encontrar en los lugares más improbables a las personas que estaban destinadas a cambiarlo todo. Marcelo empezó a invitar a Marina a quedarse a cenar después de las sesiones. Ella aceptaba, y los 3 comían juntos en la mesa de la cocina, hablando del progreso de Sofía, de los planes para la semana siguiente. Marina contaba historias sobre su hermano, sobre cómo había aprendido a comunicarse a través de dibujos. Marcelo hablaba de la empresa, de los desafíos de equilibrar trabajo y paternidad. Y Sofía se quedaba allí, entre ellos, observando, absorbiendo, floreciendo. Marcelo se dio cuenta, en una de esas noches, de que se estaba enamorando. No era algo que hubiera planeado, no era algo que hubiera querido, pero estaba sucediendo, inevitable como la marea, la forma en que Marina sonreía, la forma en que le cantaba a Sofía, la forma en que lo miraba cuando creía que él no estaba prestando atención. Todo en ella lo atraía de una manera que no había experimentado en años, pero también había miedo.
miedo de estropear lo que tenían, miedo de que sus sentimientos alejaran a Marina, miedo de que si se permitía depender de ella emocionalmente, eso podría destruir el frágil equilibrio que habían construido. Así que lo guardaba. Encerraba los sentimientos dentro de sí. Se permitía solo observar, admirar, desear silenciosamente algo que parecía fuera de su alcance. Marina, por su parte, también estaba cambiando. Hablaba más de su propio pasado, de lo difícil que había sido crecer cuidando de su hermano, de cómo había renunciado a muchos sueños para estar allí para él, de cómo trabajar en la cafetería no era lo que había planeado para su vida, pero era lo que le permitía tener flexibilidad para ayudar a su familia. ¿Has pensado en estudiar esto?, preguntó Marcelo una noche, después de que Sofía se hubiera ido a dormir. Comunicación alternativa. Eres buena en esto. Muy buena. Marina se encogió de hombros, removiendo el café que Marcelo había preparado. Lo he pensado, pero la universidad es cara y necesito trabajar. ¿Y si yo la pagara? Marina levantó la vista bruscamente, sorprendida. ¿Qué? Sofía te necesita, dijo Marcelo rápidamente, las palabras saliendo atropelladas. Y tienes talento. Podrías ayudar a otros niños, yo pagaría tu universidad. Podrías estudiar, especializarte. Marina negó con la cabeza, su expresión volviéndose cerrada. No puedo aceptar eso, ¿por qué no? Porque no se trata de dinero, Marcelo, nunca lo fue. No vine aquí porque pudieras pagar. Vine porque Sofía lo necesitaba y porque quería estar aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Marcelo la miró viendo el rubor subir por sus mejillas, viendo la forma en que desviaba la mirada. Y lo entendió. Ella también lo sentía. También estaba atrapada en la misma red invisible que los unía. Pero antes de que pudiera decir nada, sonó el móvil de Marina. Contestó rápidamente, su expresión cambiando mientras escuchaba lo que le decían al otro lado. «Tengo que irme», dijo, levantándose apresuradamente. «Mi hermano no se encuentra bien». Marcelo se levantó también. «¿Quieres que te lleve?» «No, está bien. Pido un Uber». Marina la llamó cuando ya estaba en la puerta. «Cuídate». Ella miró hacia atrás, sonrió tristemente y se fue. Marcelo se quedó allí, solo en el salón, ahora silencioso, sintiendo el vacío que ella había dejado atrás, y se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que ya no quería vivir sin ella. Ya no podía imaginar los domingos sin Marina, ya no podía imaginar a Sofía sin ella, ya no podía imaginarse a sí mismo sin ella, pero el miedo seguía allí, el miedo a abrir su corazón y descubrir que no era suficiente, el miedo a que su pasado, sus fallos, su forma dura de ser, alejaran a la única persona que había logrado traer luz a su vida y a la de su hija. Así que Marcelo hizo lo que siempre hacía cuando tenía miedo. Retrocedió, construyó muros, decidió que era mejor mantener la distancia, mantener el control, que arriesgarlo todo y perder. No sabía todavía que esa decisión le costaría más caro de lo que podía imaginar. No sabía que el miedo a veces es el mayor enemigo de la felicidad, y no sabía que muy pronto todo lo que había construido con tanto cuidado estaría a punto de desmoronarse. La rutina de los domingos se había vuelto tan natural que Marcelo ya no podía imaginar la vida sin ella. Habían pasado 8 semanas desde que Marina comenzara a visitarlos. Sofía estaba irreconocible, no solo por los progresos en la comunicación, que eran impresionantes, sino por la forma en que la niña se había abierto al mundo. Ahora reía, jugaba, intentaba palabras, nuevas todos los días, y miraba a Marina con una adoración que partía y sanaba el corazón de Marcelo al mismo tiempo. Pero no todo eran flores. Beatriz, la hermana mayor de Marcelo, había comenzado a hacer preguntas. Beatriz era abogada, siempre había sido protectora con su hermano y su sobrina, especialmente después de que la madre de Sofía desapareciera de sus vidas poco después del nacimiento de la niña. Beatriz no confiaba fácilmente, y no confiaba en Marina. Apareció en el ático un jueves por la noche sin avisar, con esa expresión seria que usaba cuando estaba a punto
de dar una de sus charlas. Marcelo estaba ayudando a Sofía con la cena cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a su hermana allí, con su traje impecable y el bolso de cuero caro colgado del brazo. «Tenemos que hablar», dijo Beatriz, pasando a su lado y entrando sin esperar invitación. Marcelo cerró la puerta suspirando. ¿Sobre qué? Sobre esa Marina. Sintió que sus músculos se tensaban. ¿Qué pasa con ella? Beatriz dejó el bolso sobre el sofá, dándose la vuelta para encararlo. «Marcelo, ¿de verdad crees que es normal? ¿Una empleada de cafetería apareciendo aquí todos? ¿Los domingos pasando el día con tu hija? Apenas conoces a esa mujer». «La conozco lo suficiente», respondió Marcelo cruzándose de brazos. «Está ayudando a Sofía. ¿Has visto el progreso que ha hecho mi hija?» «Sí, lo he visto, y es exactamente por eso que estoy preocupada. ¿Te has parado a pensar que quizás esté interesada en otra cosa? Eres rico, Marcelo, muy rico, y ella es una mujer que trabaja en un empleo que apenas le paga el alquiler. ¿No te parece sospechoso?» Marcelo sintió que la rabia comenzaba a hervir. «Beatriz, no sabes nada sobre ella. ¿Y tú? ¿Sí?», replicó Beatriz alzando la voz. «¿Has comprobado su pasado? ¿Sabes dónde ha vivido? ¿Con quién se relaciona? ¿O simplemente has dejado que una desconocida entre en tu vida porque fue amable con Sofía?» «No es una desconocida», dijo Marcelo entre dientes. «Y no se trata de dinero, nunca lo fue». Beatriz lo miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza, cogiendo su bolso. «Está bien. Si no quieres escuchar, no voy a forzar. Pero estoy vigilando, y si descubro que se está aprovechando de ti o de Sofía, intervendré. ¿Entendido?». Se fue antes de que Marcelo pudiera responder, dejándolo solo en el salón con la incómoda sensación de que algo había cambiado. Intentó apartar los pensamientos, volviendo a la cocina donde Sofía lo esperaba. Pero las palabras de Beatriz quedaron resonando en su mente como una plaga. Lo que Marcelo no sabía era que Beatriz no tenía intención de simplemente vigilar. Ya había tomado medidas. Había contratado a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que usaba ocasionalmente en casos difíciles en el trabajo. Y ese investigador había comenzado a seguir a Marina, documentando sus movimientos, grabando conversaciones, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar las sospechas de Beatriz. 2 semanas después, Beatriz tenía lo que quería: una grabación, una conversación entre Marina y una amiga, capturada mientras las dos charlaban en una parada de autobús después del trabajo. El investigador había editado el audio, cortando partes, reorganizando frases, creando algo que sonara incriminatorio. Y funcionó. En la grabación editada, Marina parecía estar diciendo que veía una oportunidad en la situación de Sofía, que Marcelo era rico y solitario, que si jugaba bien sus cartas, podría asegurarse un futuro cómodo. Las palabras estaban allí, lo suficientemente claras como para parecer reales, pero completamente fuera de contexto, distorsionadas hasta convertirse en algo que Marina nunca había dicho realmente. Beatriz le envió el audio a Marcelo un viernes por la noche, acompañado de un simple mensaje: «Escucha esto antes de que vuelva el domingo. Necesitas saber la verdad». Marcelo estaba en su despacho cuando recibió el mensaje. Se puso los auriculares y le dio al play, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar lo cambiaría todo. La voz de Marina resonó en sus oídos, hablando de oportunidades, de Marcelo, de dinero. Lo escuchó una vez, 2 veces, 3 veces, y con cada repetición sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía ser verdad, no podía. Marina no era así, no podía ser así. Pero allí estaba, en su voz, en sus palabras, y Marcelo, que siempre había sido entrenado para confiar en evidencias, en hechos, en pruebas concretas, no pudo ver más allá de lo que estaba escuchando. El miedo que había reprimido durante semanas volvió con toda su fuerza. El miedo a ser engañado. El miedo a que todo no fuera más que una farsa. El miedo a no ser digno de algo real. Pasó la noche en vela escuchándola, grabación repetidamente,
intentando encontrar una explicación alternativa, intentando convencerse de que había un error. Pero con cada escucha, la rabia crecía. La sensación de traición aumentaba, y cuando llegó el domingo, Marcelo estaba listo para enfrentarse a Marina. Estaba listo para proteger a Sofía. Estaba listo para hacer lo que creía que era correcto, aunque estuviera completamente equivocado. Marina llegó puntualmente a las 10, como siempre. Traía una bolsa con nuevas tarjetas que había hecho durante la semana, la sonrisa amable iluminando su rostro. Sofía corrió a abrazarla en cuanto se abrió la puerta, y Marina la cogió en brazos, girando con la niña y haciéndola reír. Era una escena tan pura, tan genuina, que por un momento Marcelo casi creyó que se había equivocado en todo. Pero entonces recordó la grabación, y la rabia volvió. «Marina, tenemos que hablar», dijo, con la voz saliendo más dura de lo que pretendía. «Antes de que empieces con Sofía hoy». Marina dejó a la niña en el suelo, su expresión cambiando a preocupación. «¿Está todo bien?» «No, no lo está». Marcelo cogió el móvil, lo conectó al altavoz del salón y le dio al play. La voz de Marina llenó la estancia, hablando de oportunidades, de Marcelo, de dinero. Marina se puso pálida, con los ojos muy abiertos, mientras escuchaba. Cuando el audio terminó, negó con la cabeza, dando un paso atrás. «Esto no es lo que parece», dijo rápidamente. «Yo nunca dije eso. No de esa forma». «Entonces, ¿cómo lo dijiste?», preguntó Marcelo con la voz cortante. «Porque lo que estoy escuchando es a ti admitiendo que estás aquí por el dinero, que ves a mi hija como una oportunidad». «No», exclamó Marina, las lágrimas comenzando a caer. «Eso está sacado de contexto. Estaba hablando con mi amiga de otra cosa. Alguien ha editado esto. Alguien ha cambiado lo que dije». «Claro que lo ha cambiado», respondió Marcelo sarcásticamente. «Siempre es la misma excusa, ¿no? Cuando os pillan, decís que fue un malentendido, que fue editado, que no era lo que queríais decir». «Marcelo, por favor», suplicó Marina extendiéndole la mano. «Tú me conoces, sabes quién soy. Nunca os haría esto a ti o a Sofía. Nunca. Creí que te conocía», dijo fríamente. Pero estaba equivocado. Sofía había dejado de jugar. Estaba de pie en medio del salón, observando a los dos adultos con los ojos muy abiertos, sintiendo la tensión en el aire. Comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, una señal de que se estaba agitando. Marcelo lo vio y algo dentro de él se rompió. Miró a Marina, vio las lágrimas en su rostro, vio el dolor genuino allí, pero no pudo dejar a un lado el miedo a ser engañado, el miedo a que su hija saliera herida, el miedo a que todo en lo que había comenzado a creer fuera mentira. «Quiero que te vayas», dijo, con la voz baja pero firme, «y no vuelvas más». Marina sollozó, cubriéndose la boca con las manos. Sofía corrió hacia ella, abrazando sus piernas con fuerza, comenzando a hacer esos sonidos agudos de desesperación que hacía cuando estaba a punto de entrar en crisis. Marina se arrodilló, abrazando a la niña, las lágrimas cayendo sobre el pelo castaño de Sofía. «Eres tan valiente», le susurró Marina a la niña con la voz quebrada. «Tan valiente y tan especial. Nunca lo olvides, ¿vale? Nunca lo olvides». Sofía apretó el abrazo, negándose a soltarla. Marina tuvo que deshacer suavemente los bracitos de la niña, levantándose con dificultad. Miró a Marcelo una última vez, y lo que vio en esos ojos lo atormentó. No había rabia, solo tristeza, solo dolor, solo la expresión de alguien que había sido injustamente juzgada y sabía que nada de lo que dijera marcaría la diferencia. «De verdad pensé que eras diferente», dijo en voz baja. «Pensé que habías aprendido a confiar, pero creo que me equivoqué». Cogió su bolso y salió, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad que de alguna manera lo empeoraba todo. Marcelo se quedó allí, inmóvil, escuchando cómo los sollozos de Sofía comenzaban a crecer. La niña cayó al suelo, golpeando las manos contra el suelo frío, gritando de una forma que no había oído en semanas. Toda la evolución, todo el progreso, todo parecía estar desmoronándose ante sus ojos.
Se arrodilló al lado de su hija, intentando calmarla, pero Sofía lo empujó. Lo empujó con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. No lo quería a él, quería a Marina. Y Marina ya no estaba allí. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Sofía se negó a comer, se negó a dormir. Solo lloró, inconsolablemente, hasta que finalmente cayó rendida de agotamiento a media tarde. Marcelo la acostó, la arropó con cuidado y salió de la habitación sintiéndose vacío, hueco, como si hubiera perdido algo esencial, pero no pudiera nombrar exactamente qué. Pasó los días siguientes en una especie de piloto automático. Iba al trabajo, volvía a casa, intentaba cuidar de Sofía, pero la niña había cambiado. Había vuelto al silencio, a los movimientos repetitivos, al encierro. Era como si las últimas semanas nunca hubieran sucedido, como si Marina nunca hubiera existido. Y la culpa que Marcelo intentaba no sentir comenzó a crecer, insidiosa e implacable. Beatriz apareció el miércoles siguiente, trayendo la cena y esa expresión de satisfacción de quien tenía razón. «Hiciste lo correcto», dijo, sirviendo la comida. «Protegiste a Sofía, te protegiste a ti mismo». Pero Marcelo no se sentía protegido, se sentía destruido. El viernes por la noche, 2 semanas después de haber echado a Marina, Marcelo estaba solo en el despacho del ático cuando su móvil sonó. Un nuevo mensaje de Beatriz, solo un archivo de audio adjunto, sin texto. Dudó, luego le dio al play. Era la misma conversación, la misma voz de Marina, pero esta vez estaba completa, no editada, no distorsionada, y lo que Marcelo escuchó le hizo sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. En la grabación completa, Marina estaba hablando de su trabajo con Sofía, de lo gratificante que era, de la enorme responsabilidad que sentía. Su amiga le había preguntado si Marcelo le pagaba bien por su tiempo, si había oportunidad de ganar dinero allí. Y Marina había respondido con toda claridad que no se trataba de dinero, que nunca se trataría de dinero, que estaba allí porque Sofía la necesitaba, porque le importaba, porque, de alguna manera, esa familia rota se había vuelto importante para ella de una forma que no podía explicar. Las partes que Marcelo había oído en la versión editada estaban allí, pero completamente desordenadas, cortadas y reorganizadas para parecer algo que nunca fueron. Era una mentira, una farsa, una manipulación cruel. Y él se lo había creído. Había escuchado esa grabación falsa y en lugar de darle a Marina el beneficio de la duda, en lugar de confiar en ella, la había juzgado, condenado y expulsado. Había destruido lo único bueno que había sucedido en su vida y en la de Sofía porque tenía miedo, porque no podía creer que mereciera algo real. Marcelo sintió que la bilis le subía por la garganta. Corrió al baño y vomitó, el cuerpo temblando violentamente. Cuando finalmente pudo levantarse, se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía allí. No reconoció al cobarde. No reconoció al idiota. No reconoció al padre que le había fallado a su hija de la peor manera posible. Volvió al despacho con las piernas temblorosas, cogió el móvil y llamó a Beatriz. Contestó al tercer tono, con la voz somnolienta. «Diga, ¿por qué me has enviado esto?», preguntó Marcelo con la voz ronca. «¿Por qué me has enviado la grabación completa?». Hubo una larga pausa. Entonces Beatriz suspiró. «Porque el investigador me la envió. Dijo que había cometido un error en la primera versión, que había enviado el archivo editado sin querer». «¿Sin querer?», repitió Marcelo, incrédulo. «Beatriz, lo has destruido todo. Me has hecho destruirlo todo. Estaba intentando protegerte». «¿Proteger?», se rió, un sonido sin humor. «Me hiciste acusar a una mujer inocente. Me hiciste echar a la única persona que ha conseguido ayudar a mi hija. Y ahora Sofía está sufriendo. Está volviendo a encerrarse. Está perdiendo todo lo que había conquistado. Por tu culpa, por mi culpa, Marcelo, yo no lo sabía. Pero deberías», dijo con la voz quebrada, «deberías haberlo comprobado antes».
Deberías haber confiado en mí para tomar mis propias decisiones. Y yo debería haber confiado en ella. Debería haber creído en Marina. Y ahora se ha ido, y no sé si algún día podré arreglar esto». Colgó antes de que Beatriz pudiera responder, arrojando el móvil sobre la mesa. Se llevó la cabeza a las manos y por segunda vez en pocas semanas, Marcelo Andrade se permitió llorar. Lloró por la hija que estaba sufriendo. Lloró por la mujer a la que había herido injustamente. Y lloró por sí mismo, por el hombre que tenía tanto miedo de ser vulnerable que había acabado destruyendo la única oportunidad de felicidad que tenía. Necesitaba encontrarla. Necesitaba pedirle disculpas. Necesitaba hacerle entender a Marina que había sido un error terrible. ¿Pero cómo? ¿Cómo encontrar a alguien a quien has echado de tu vida? ¿Cómo pedir perdón por algo tan imperdonable? Marcelo pasó la noche en vela haciendo planes. Al día siguiente, mucho antes de que saliera el sol, cogió a Sofía todavía dormida, la metió en el coche y empezó a conducir. No sabía exactamente a dónde, no sabía exactamente qué haría cuando la encontrara, pero sabía que tenía que intentarlo. Por Sofía, por Marina y por sí mismo, porque algunas cosas, algunas personas, merecen que se luche por ellas, incluso cuando no estás seguro de merecerlas. La búsqueda comenzó en cuanto el sol salió sobre Madrid. Marcelo conducía por las calles todavía vacías de la ciudad, con Sofía sujeta en el asiento trasero, aún somnolienta, abrazando contra su pecho el viejo dibujo que Marina había hecho aquel primer día. La niña no se había separado de esa servilleta arrugada desde que Marina se fue, como si fuera el último trozo de algo precioso que no podía recuperar. Marcelo había intentado llamar a la cafetería la noche anterior, pero la encargada le informó de que Marina había dimitido hacía 2 semanas. No había dejado dirección. No había dejado teléfono de contacto. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La única pista que Marcelo tenía era un comentario casual que Marina había hecho una vez sobre vivir cerca de la zona sur, en un barrio sencillo como Vallecas, donde el alquiler era más barato. Era poco, muy poco, pero era todo lo que tenía. Comenzaron por la cafetería, donde Marcelo habló largo y tendido con las compañeras de Marina. Una de ellas, la mujer de pelo canoso que siempre trabajaba junto a Marina en la barra, lo miró con una mezcla de pena y desaprobación. «Lloró mucho después de que se fuera de aquí ese día», dijo la mujer, cruzándose de brazos. Dijo que se había equivocado al confiar. Dijo que nunca debería haberse involucrado. «Cometí un error terrible», admitió Marcelo, con la voz ronca de no haber dormido. «Necesito encontrarla. Necesito pedirle disculpas». La mujer estudió su rostro durante un largo momento. Luego suspiró. «No sé dónde vive ahora, pero solía coger el autobús en la avenida principal. La línea que iba hacia Vallecas. Es todo lo que sé». Marcelo se lo agradeció y volvió al coche. Vallecas era grande, densamente poblado. Encontrar a una persona allí sería como buscar una aguja en un pajar. Pero no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. Pasaron todo el día recorriendo los barrios de la zona sur. Paraban en cada panadería, cada restaurante, cada cafetería, mostrando una foto de Marina que Marcelo tenía en el móvil. Una foto que había tomado sin que ella se diera cuenta en uno de aquellos domingos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. La mayoría de Minoren la gente negaba con la cabeza. Algunos creían conocerla, pero no estaban seguros. Nadie sabía dónde estaba. Sofía empezó a inquietarse a media tarde. Marcelo paró en un parque, dejó que la niña jugara un poco, comieron unos bocadillos que había comprado en un bar. Pero Sofía apenas tocó la comida. Solo sostenía la servilleta, mirando el dibujo con esa expresión triste que le partía el corazón a Marcelo. «La encontraremos, princesa», le prometió, arrodillándose frente a su hija. «Te lo prometo, no me rendiré». Sofía lo miró con esos ojos oscuros y profundos, y Marcelo vio algo allí que nunca había visto antes. Vio un interrogante, vio duda, como si la niña estuviera preguntando silenciosamente si podía confiar en él,
si realmente cumpliría su promesa esta vez. Y aquello, más que cualquier otra cosa, lo motivó a continuar. Volvieron al coche y continuaron la búsqueda. Más barrios, más preguntas, más puertas cerradas y rostros desconocidos. El día fue oscureciendo, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, y Marcelo sintió crecer la desesperación. ¿Y si no conseguía encontrarla? ¿Y si Marina se había ido de Madrid? ¿Y si nunca más quería volver a verlo? Estaba a punto de rendirse cuando la vio. Era una panadería pequeña, casi escondida entre otros establecimientos, con un letrero discreto y ventanas iluminadas por una luz amarillenta y acogedora. Algo en ese lugar le llamó la atención. Quizás fue la forma en que la luz se escapaba por las ventanas, quizás fue solo instinto, o quizás fue el destino. Aparcó el coche enfrente, apagó el motor y se quedó allí un momento, simplemente mirando. Luego respiró hondo, cogió a Sofía en brazos y entró. La campana sobre la puerta tintineó suavemente. La panadería estaba casi vacía, solo unos pocos clientes tardíos tomando café y comiendo pan todavía caliente. El olor a levadura y canela llenaba el aire, familiar y reconfortante. Marcelo miró a su alrededor, con el corazón latiendo acelerado, buscando. Y entonces la vio. Marina estaba detrás del mostrador, con un delantal blanco cubierto de harina, el pelo recogido en un moño suelto, las mangas remangadas hasta los codos. Estaba sacando una bandeja de panes del horno, concentrada, sin darse cuenta de que alguien había entrado. La luz dorada de la panadería iluminaba su rostro, y Marcelo pensó que nunca había visto nada tan hermoso. Marina, la llamó, con la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Ella levantó la vista, y cuando vio a Sofía en sus brazos, la bandeja se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un estruendo metálico que resonó en toda la panadería. Los panes rodaron por el suelo. Los pocos clientes miraron sorprendidos, pero Marina no se movió, simplemente se quedó allí, parada, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta en estado de shock. Sofía comenzó a debatirse en los brazos de Marcelo. La dejó en el suelo y la niña corrió. Corrió como nunca antes había corrido, con los brazos extendidos, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera. Marina salió de detrás del mostrador, cayendo de rodillas y abriendo los brazos justo a tiempo para que Sofía se lanzara a ellos. Las dos se abrazaron con fuerza, llorando, balanceándose, aferrándose la una a la otra como si temieran que fuera un sueño del que pudieran despertar en cualquier momento. Marcelo se acercó lentamente, sintiendo cómo sus propias lágrimas le caían por el rostro. «Marina», dijo de nuevo, con la voz quebrada, «lo siento mucho, lo siento tanto. Me equivoqué, completamente. La grabación era falsa, editada. Escuché la versión completa. Ahora sé la verdad, y te pido perdón. No espero que me perdones, no espero que vuelvas, pero al menos déjame pedirte disculpas. Por favor». Marina lo miró por encima de la cabeza de Sofía, con los ojos rojos e hinchados. «Me hiciste daño», dijo simplemente. «Me hiciste mucho daño. Lo sé, y lo llevaré conmigo el resto de mi vida. Pero si me das una oportunidad, una sola oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrando que tenías razón, demostrando que puedo confiar, demostrando que puedo ser el hombre que tú y Sofía merecéis». Antes de que Marina pudiera responder, Sofía se apartó un poco, mirando el rostro de Marina con intensidad. La niña abrió la boca y Marcelo vio sus labios moverse, formando una palabra que nunca había conseguido decir, una palabra que lo cambiaría todo. «Casa», dijo Sofía, clara y perfectamente. «Casa». El mundo pareció detenerse. Marina se cubrió la boca con las manos, sollozando. Marcelo cayó de rodillas a su lado, rodeando a las dos con sus brazos, y allí, en el suelo de esa sencilla panadería, con olor a pan fresco y luz dorada, 3 vidas rotas comenzaron a sanar. Marina susurró Marcelo contra su pelo. «Cásate conmigo». Ella se apartó mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Qué? Cásate conmigo.
Ahora, aquí, no hace falta anillo, no hace falta ceremonia. Solo tienes que decir que sí, porque te quiero. Te quiero de una forma que nunca he querido a nadie. Y sé que no me lo merezco, sé que lo estropeé todo, pero pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo. Seré mejor. Confiaré. Abriré mi corazón. Si me dejas. Marina miró a Sofía, que la observaba con esa intensidad silenciosa. Luego volvió a mirar a Marcelo, y sonrió a través de las lágrimas. Sí, susurró. Sí. Se besaron allí mismo, en el suelo de la panadería, mientras Sofía reía y aplaudía, y los pocos clientes presentes comenzaron a aplaudir también. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcelo sintió algo que había olvidado que era posible sentir. Sintió esperanza, sintió felicidad, sintió que por fin estaba en casa. Los meses siguientes fueron una transformación completa. Marcelo vendió el ático frío e impersonal de Madrid y compró una pequeña finca en el campo, a las afueras de Segovia. Era una casa rural antigua, rodeada de campos de flores silvestres y árboles centenarios. Tenía una casa principal de ladrillo visto, con grandes ventanas y amplios porches. Tenía un antiguo granero que necesitaba reformas. Tenía tierra, tenía espacio, tenía vida. Marina se mudó allí en cuanto se casaron oficialmente, en una ceremonia sencilla en el juzgado con solo unos pocos amigos cercanos. Sofía estaba entre ellos, con un vestido blanco de encaje, sosteniendo un ramo de margaritas que ella misma había elegido. La niña no paraba de sonreír y su vocabulario crecía cada día. Todavía no eran frases complejas, pero eran palabras reales, palabras que conectaban. Marina transformó el antiguo granero en un centro comunitario para niños como Sofía. Niños que necesitaban ayuda para comunicarse. Niños cuyas familias no tenían recursos para terapias caras. Trabajó incansablemente, pintando paredes, organizando materiales, creando montones de tarjetas ilustradas. Marcelo lo financió todo silenciosamente, sin alardes, sin esperar reconocimiento, solo queriendo darle a Marina los medios para hacer lo que mejor se le daba: ayudar. El centro abrió sus puertas una mañana de sábado soleada. Al principio vinieron pocos niños, pero Marina los recibió con la misma sonrisa amable, la misma paciencia infinita que había usado con Sofía. Y poco a poco, más familias comenzaron a aparecer, más niños comenzaron a florecer, y Marina, que siempre había soñado con marcar la diferencia, pero nunca había tenido los medios, finalmente lo estaba haciendo. Marcelo también cambió. Delegó más responsabilidades en la empresa. Pasó menos tiempo en la oficina, más tiempo en casa. Aprendió a hacer el desayuno. Aprendió a trenzar el pelo de Sofía. Aprendió a simplemente estar presente, algo que nunca había hecho antes. Y descubrió que ser vulnerable, ser abierto, ser humano, no era debilidad, era fuerza. Era la mayor fuerza de todas. Sofía corría por los campos todos los días, con el pelo al viento, los pies descalzos en la hierba suave. Ahora hablaba más, no perfectamente, no como otros niños de su edad, pero hablaba. Decía lo que quería, decía lo que sentía y reía. Reía tanto que a veces Marcelo tenía que parar lo que estaba haciendo solo para absorber ese sonido, para grabarlo en la memoria, para no olvidar nunca cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera encontrado el valor para buscar lo que había perdido. Beatriz apareció una vez, meses después, con disculpas y culpa en los ojos. Marcelo la perdonó, no porque fuera fácil, sino porque Marina le había enseñado que el perdón no se trata de la otra persona, se trata de liberarse del peso que conlleva la rabia, y Marcelo ya no quería cargar con pesos. Quería vivir ligero, quería amar libremente, quería ser feliz. La ceremonia de boda que celebraron meses después fue todo lo que la del juzgado no había sido. Fue en un día de primavera, bajo la sombra de un enorme roble que se encontraba en el centro de la finca. Invitaron a todos los del centro comunitario, a los niños, a las familias, a los voluntarios que Marina había reclutado. Había flores por todas partes, músicos tocando la guitarra,
Una larga mesa con comida sencilla pero abundante. Marina llevaba un vestido de encaje blanco, sencillo pero precioso, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Sofía estaba a su lado, con otro vestido blanco, esta vez con cintas de color rosa. Marcelo llevaba traje pero sin corbata, el cuello de la camisa abierto, los pies descalzos en la hierba como todos los demás. Cuando llegó la hora de los votos, Marcelo cogió las manos de Marina y dijo las palabras que había ensayado durante días, pero que en el momento salieron directamente del corazón. He pasado toda mi vida construyendo muros, protegiéndome, controlándolo todo. Pero tú me enseñaste que amar es justo lo contrario. Es derribar los muros, es confiar, es ser vulnerable. Me devolviste a mi hija, me diste una familia, me diste un hogar, y te prometo delante de todos los aquí presentes que nunca más dejaré que el miedo destruya lo que tenemos. Confiaré en ti, abriré mi corazón, seré el hombre que te mereces, todos los días, por el resto de mi vida. Marina lloró, todos lloraron, y cuando ella dijo sus propios votos sobre segundas oportunidades y sobre encontrar una familia en los lugares más improbables, no había un ojo seco entre los presentes. Pero el momento más emocionante llegó después, durante la fiesta. Sofía estaba bailando con algunos de los otros niños del centro cuando de repente se detuvo. Miró a Marina, que conversaba con algunos padres cerca de la mesa de la comida, y entonces Sofía corrió hacia ella, tirando del bajo del vestido blanco para llamar su atención. Marina se agachó, quedando a la altura de la niña. ¿Sí, cariño? Sofía la miró con esos ojos oscuros y profundos que ahora brillaban con una luz que antes no estaba allí. Entonces, con toda claridad, con toda certeza, dijo la palabra que Marina nunca imaginó que escucharía. Mamá. Marina se derrumbó. Cayó de rodillas allí mismo, abrazando a Sofía con fuerza, sollozando incontrolablemente. Marcelo corrió hacia ellas, rodeando a las dos con sus brazos, y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, mientras la música sonaba y la gente reía y celebraba, esa familia de tres, formada no por sangre, sino por elección, por amor, por segundas oportunidades, permaneció allí, abrazada, completa. Por la noche, después de que todos se fueran, después de que Sofía fuera acostada durmiendo profundamente con una sonrisa en el rostro, Marcelo y Marina se sentaron en el columpio del porche. El cielo estaba despejado, repleto de estrellas. El aire olía a flores y a tierra mojada por la ligera lluvia que había caído al final de la tarde. «Gracias», dijo Marcelo suavemente. «¿Por qué? Por no rendirte, por aceptar mis disculpas, por darme una segunda oportunidad, por querer a mi hija, por quererme a mí». Marina le cogió la mano, entrelazando sus dedos. «Nuestra hija», corrigió suavemente, «y en cuanto a ti, no tuve elección. Creo que estaba enamorada, desde aquel primer día en la cafetería, solo que aún no lo sabía. De repente, una estrella fugaz surcó el cielo, brillante y fugaz. Marina señaló sonriendo. «Pide un deseo». Marcelo la miró, su rostro iluminado por la suave luz que se escapaba por la ventana de la casa. «No lo necesito», dijo. «Tengo todo lo que siempre he querido justo aquí». Ella se inclinó, besándolo suavemente. «Entonces prométeme una cosa, lo que sea. Prométeme que nunca más dejarás que el miedo gane, que nunca más construirás muros, que lo afrontaremos todo juntos sin importar lo que pase». Marcelo la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. «Lo prometo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Siempre». Se quedaron allí hasta tarde, mecidos por el suave movimiento del columpio, escuchando los sonidos de la noche en el campo, los grillos cantando, el viento en los árboles, la suave respiración de Sofía en la habitación de al lado, durmiendo tranquila, finalmente en paz. Y así fue como tres vidas que estaban rotas, que estaban perdidas, que estaban atrapadas en sus propios miedos y limitaciones, encontraron la sanación, encontraron una familia, encontraron un hogar. No,
en un lugar, sino el uno en el otro. Marcelo había aprendido que ser fuerte no era no mostrar nunca debilidad, era tener el valor de ser vulnerable. Marina había aprendido que ayudar a los demás no significaba renunciar a sí misma, significaba encontrar un propósito. Y Sofía había aprendido que tenía una voz que merecía ser escuchada, una voz que tenía valor, una voz que podía decir «te quiero», «casa», «mamá» y todas las demás palabras bonitas que existían. Y juntos construyeron algo que ninguno de ellos podría haber construido solo. Construyeron un hogar, no hecho de paredes o techos, sino hecho de amor, valor y segundas oportunidades. Un hogar que era exactamente lo que siempre debería haber sido desde el principio. Un sentimiento, una pertenencia, una familia. Y así, bajo el cielo estrellado del campo segoviano, con el olor a flores silvestres en el aire y el sonido distante del centro comunitario en construcción, esa familia que el destino había unido de la forma más improbable, decidió que sin importar cuántas tormentas vinieran, sin importar cuántos desafíos se enfrentaran, permanecerían juntos, siempre juntos, para siempre juntos, porque algunas historias no terminan, simplemente comienzan de nuevo. Y esta, la historia de Marcelo, Marina y Sofía, apenas estaba comenzando. Y sería una historia bonita, sería una historia de amor, sería una historia de redención, y sobre todo, sería una historia de familia, la familia que eligieron ser, la familia que merecían. La familia que finalmente eran. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Marina y Sofía haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, perdón y segundas oportunidades, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más os marcó. ¿Fue el reencuentro en la panadería? ¿Fue cuando Sofía llamó a Marina mamá por primera vez? ¿O fue el valor de Marcelo para admitir sus errores y luchar por lo que realmente importaba? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, mostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os hará creer en el poder transformador del perdón y de la familia.